Bien hallados a Sintoniza Europa. Una de las cosas que más sorprende a los interinos y temporales es que esta Europa no está diseñada para el ejercicio de derechos, sino para ser un campo abonado a los mercaderes. Así, estamos acostumbrados a ver reuniones hasta la madrugada de los padres de la patria que acuerdan en el último momento plazos que si se incumplen temblará la tierra. Todo está lleno de últimos vagones y de últimos trenes. Y sin embargo, usualmente los plazos se incumplen y los trenes salen cada hora regularmente. Y es que, al igual que la postura de los políticos y administraciones estatales, como la española, es ningunear a la Unión Europea, esta contraataca vendiendo que todo lo que allí pasa, en los grises y azules edificios de Bruselas, es trascendental para nuestras vidas. El escenario es, pues, pura invención, un sainete para que al final los presidentes de gobierno o jefes de Estado pueden salir delante de la prensa de su país autoalabándose. Lo cierto es que los momentos extraordinarios, los de verdad extraordinarios, se pueden contar con los dedos. Todo lo demás es una manipulación de los burócratas para presionar a los países a hacer lo que se ha pactado en las centenares de comisiones que funcionan regularmente. Comisiones donde los mercaderes y los estados grandes hacen sentir su poder. Comisiones donde cualquier problema importante es dulcificado hasta que no lo parece. Otro timo son los informes de la comisión. Normalmente están tan pactados, tan consensuados, tan neutrificados, tanto que permiten ser interpretados a la carta. Es normal ver que cada país los interpreta según sus intereses. Son, en la Unión Europea, especialistas en hacer tortillas sin romper los huevos. Estos informes, además, están redactados en base a lo políticamente correcto en cada momento, utilizando riadas de eufemismos que desactivan cualquier solución rápida y positiva. A eso hemos de añadir que no hay suficientes funcionarios para todas las comisiones, lo que acaba resultando en comisiones donde solo están los lobistas de las empresas implicadas en el cambio legislativo. A ese entorno de trascendencia pertenecen también los plazos, ultimátums y listas de condiciones. Son la sal con la que se aliña el insípido intercambio de soberanías para Europa por parte de los intereses económicos y por parte de los estados. Y añaden, eso sí, un perfume de peligro, riesgo y emoción al relato aburrido del intercambio político. Quien fija la interpretación en situaciones de conflicto es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tribunal que, si bien fue diseñado para dar seguridad jurídica a la nube de normas que cada año produce la Unión Europea, no fue diseñado para ser tribunal supraconstitucional. Y es que, asómbrense, la producción legislativa de la Unión Europea sobrepasa anualmente las 2.000 directivas y los 2.000 reglamentos. Y para vergüenza de nuestros propios tribunales, los españoles, un procedimiento judicial en la Unión Europea no acostumbra a durar entero más de 14 meses. Y cuando quiere dar caña, la da, como en la reciente sentencia que ha dejado aplanadas Polonia y Hungría. Y es que, sabiamente, el legislativo está en Estrasburgo y Bruselas,
el ejecutivo en Bruselas y el judicial en Luxemburgo, no cayendo la Unión Europea en la trampa de los Estados-nación, que, al centrarse todos los poderes en la capital, son un nido de contaminación cruzada, por no decir de corrupción. Y es que es Europa. Si el vídeo lo consideras interesante, compártelo y se agradece que te suscribas al canal activando la campanita. Espero tus opiniones. Buenas tardes.